Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Hola, amada familia. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a continuar con la temática que hemos venido trayendo, titulada Fundamentos para la Iglesia. Y el día de hoy nos corresponde estudiar el segundo fundamento, el cual titulé Andando en la presencia de Dios. Para eso quisiera que me acompañara en una lectura, si tuviera por allí al alcance de su mano una Biblia, su libreta de apuntes y un lápiz. Me gustaría que pudiera acompañarme al libro de Josué en el Antiguo Testamento, capítulo 1. Josué es el sexto libro del Antiguo Testamento, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 5, donde Dios le dice a Josué que continuaría la misión que le encomendó a su siervo Moisés y que no lo dejaría solo, que él, así como estuvo con Moisés, también estaría con él. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bien, ese versículo 9 es un versículo muy popular, muy conocido por nosotros, y viene siendo como un versículo bandera para todo aquel que quiera caminar en pos de Dios. Saber que la palabra nos dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y allí en ese versículo es donde precisamente encontramos esa promesa de parte de Dios para nosotros, su pueblo, de que Él estará con nosotros en todo momento y en todo lugar, de que su presencia va con nosotros. Y es que nos hemos apoderado de esta palabra para nosotros también como pueblo de Dios. De que así como Dios le dice a Josué que estaría con él, así como estuvo con su siervo Moisés, entonces ahora nosotros sabemos que esa palabra también es para nosotros. De que contamos con la bendición de que nos diga el Señor en el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Saber que contamos con la bendición de tener la presencia de Dios de nuestro lado, a donde quiera que vamos, en donde quiera que estamos. Es una bendición saber que nunca vamos a estar solos. Saber de que Él no nos dejará ni nos desamparará. Es una bendición, pero también es un compromiso a la vez.
el estar en la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Por el hecho de que si Él está con nosotros siempre, no nos deja, no nos desampara, entonces podemos estar tranquilos, podemos estar seguros si Él está con nosotros. Pero por otro lado tenemos que entender de que si Él está con nosotros, de que si Él está presente en todo momento de nuestra vida, en todo lugar donde nos encontremos, entonces debemos vivir con la conciencia de que andamos en la presencia de Dios. Y por eso Él le decía a Josué en los versículos 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Familia, es necesario saber que si estamos en la presencia de Dios debemos vivir conforme a lo que nos enseña su palabra. A Josué en ese momento el Señor le dice: cuida de hacer la ley. Allí está la clave del éxito para tu vida, para el cumplimiento de esta misión que te estoy encomendando, que continúes. Pero necesario es que tengas presente mi palabra, mi ley. Ahora usted dirá: pero qué difícil es cumplir la ley de Dios. El mismo pueblo de Israel no la pudo cumplir, porque si era fiel a algunos mandamientos, era infiel en otras áreas, en otros mandamientos. Y nunca pudieron cumplir la ley. Qué difícil es cumplir la ley. Pero la palabra de Dios nos dice que hay una manera clave de cumplir la ley de Dios. Y la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 13. Quisiera que me acompañara a leer los versículos 9 y 10. Romanos capítulo 13, versículos 8 y 9, Dice la palabra de Dios: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Wow! El apóstol Pablo le dice a los romanos: si amas al prójimo, a tu prójimo, has cumplido la ley. ¿Por qué? Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo difícil de cumplir la ley es no entender de que si no amamos al prójimo como a nosotros mismos, entonces se nos va a hacer cuesta arriba, se nos va a hacer imposible cumplir la ley de Dios. Pero si aprendemos a amar a nuestro semejante, a nuestro hermano, como si fuéramos nosotros mismos, entonces entenderíamos que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Versículo 10. Y es lógico comprender esta palabra que el apóstol Pablo le dice a los romanos. Solo hay que ponerle lógica, porque si la Biblia me dice en los mandamientos: no matarás, entonces yo debo entender que si yo no quiero que alguien venga y me quite la vida a mí, entonces yo no debería quitarle la vida a alguien más, a mi prójimo, a alguna otra persona. Que si la Biblia me dice: no robarás, es porque yo no quisiera que nadie viniera a mi casa y me robara o me interceptara en la calle y me quitara mis pertenencias. Y si yo no quiero que alguien me haga eso a mí, entonces yo no debería hacerle eso a ninguna otra persona. Entonces, por eso es que la palabra nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, son algo que nosotros deberíamos entender que podemos cumplir y que debemos cumplir. Ahora, la iglesia de Cristo no está bajo la ley, ciertamente. Estamos bajo la gracia. Pero la palabra de Dios nos dice
qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Quisiera que me acompañara a 1 Corintios capítulo 6. En el Nuevo Testamento podemos encontrar instrucciones acerca de cómo debemos vivir como iglesia, en el entendido de que somos ahora el pueblo de Dios, como lo hablamos el día de ayer. 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Ojo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La palabra nos está diciendo que todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué significa la palabra lícito? Significa, según el diccionario de la lengua española, justo o permitido. Es decir, que la Biblia nos está diciendo que, si bien es cierto, bajo la gracia, la iglesia está bajo otro régimen, que no es la ley del Antiguo Testamento. Por eso dice, todas las cosas me son permitidas, en otras palabras, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque ¿qué? Este mundo está siendo regido por tendencias que siempre, casi siempre nos llevan en contra de la voluntad de Dios, de lo que a Dios le agrada. Y si nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos que saber que esas corrientes, esas tendencias no pueden dominarnos a nosotros. Por ejemplo, lo que dice el versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Familia, la palabra del Señor nos está diciendo que debemos tener conciencia de que como pueblo de Dios debemos saber decirle no a muchas cosas que el mundo nos está ofreciendo cada día, especialmente a la juventud y sin excepción a cualquier miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. El mundo les está ofreciendo algo que muchas veces va en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Y tenemos que estar conscientes de que como iglesia y como pueblo de Dios tenemos responsabilidad. En este mismo capítulo 6 de 1 Corintios, en el versículo 19 y 20, dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un poco más adelante, en el capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, el verso 23, el apóstol Pablo le hace como una reiteración a los corintios. Dice el versículo 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si lo decimos con otras palabras sería: todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Y esa palabra edificar, según el diccionario de la lengua española, significa infundir en alguien sentimientos de piedad y de virtud. Y esta palabra virtud es sinónimo de fuerza. Es decir, que si yo voy a hacer algo, tiene que ser algo que me edifique, que le dé fuerza a lo que yo he creído, a lo que la palabra me dice que yo debo hacer para agradar a aquel
en cuya presencia estoy, en cuya presencia me muevo, que es la presencia nada más y nada menos que del único y verdadero Dios. Aquel que dijo, yo estaré contigo, que nos dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas, que Él estará con nosotros donde quiera que estemos, que no nos dejará, que no nos desamparará. Pero es nuestra responsabilidad entonces saber que si Dios está con nosotros, entonces nosotros debemos actuar de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Como se lo decía a Josué en el capítulo 1, versículo 8, cuando decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solamente de esa manera entonces se hará una realidad en nosotros la bendición de contar con la presencia de Dios en nuestra vida. Eso, familia, es lo que significa andar en la presencia de Dios. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Que tengan un excelente día. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.